Y como se terminó el devocional, yo voy a empezar la predicación, porque todo es una sola cosa. Y como el sol en las nubes volverá, mi corazón para siempre adorará. Nosotros, tus hijos, queremos verte regresar. Sin más dolor, en tus brazos voy a estar. Iremos allá no con estos cuerpos, iremos allá con cuerpos glorificados. No necesitaré yo de mi parte los lentes de contacto. Mi pie no me preocupará. Carmen nuevamente podrá ver. A Diego nuevamente va a estar en salud, porque allá no va a ir más dolor. No hay más tristeza. Y cada cosa que a nosotros nos afecte, nos aqueje, aquí, en nuestra carne, allá no vamos a pasar por absolutamente nada de eso. Nada de eso. Sin más dolor, en tus brazos voy a estar. Viene el día que Jesús prometió. Viene el día que a Jesús voy a ver. Iglesia, demos una alabanza al Todopoderoso, al que viene a buscar la iglesia, Señor. Te adoramos, Señor. Gracias por tu amor infinito, Señor. Gracias. Los nervios están, pero la gloria y honra sea para nuestro Dios. Imperfecta, incompleta, pero Dios me perfecciona en su amor. En estos últimos días, el Espíritu Santo ha puesto en el corazón de nuestro pastor Yamil, y sé que en el corazón de muchos pastores, hoy cuando me voy a montar en el carro, que voy a ver mi asiento, veo un papelito de una iglesia anunciándose, y el versículo que puso fue uno de Apocalipsis, que el tiempo está cerca. El Espíritu Santo ha puesto en el corazón de nuestro pastor Yamil enfatizar a su pueblo lo importante que es hablarle a otros del amor de Jesucristo y de la importancia que hemos sido llamados a servir con amor y por amor. Y todo esto en un perfecto orden, porque cada miércoles estamos leyendo un capítulo de Apocalipsis, y en su palabra dice, Apocalipsis 1:3, Dios bendice al que lee a la iglesia las palabras de esta profecía, y bendice a todos los que escuchan el mensaje y obedecen lo que dice. Y obedecen lo que dice, porque el tiempo está cerca. Iglesia, te pregunto, ¿quién es nuestro prójimo? Daniel, ¿quién es tu prójimo? Gloriví, ¿quién es tu prójimo? Carmen, ¿quién es tu prójimo? Gillo, ¿quién es tu prójimo? Nachalí, ¿quién es tu prójimo? Vamos a buscar en nuestras Biblias en Lucas 10 del 25 al 37. Los que pueden estar en pie. Lucas 10 del 25 al 37, los que lo tengan, me pueden decir amén. Amén, iglesia. Dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice el versículo 25. Amén. Cierto día, un experto en la ley religiosa se levantó para probar a Jesús con la siguiente pregunta: Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús contestó: ¿qué dice la ley de Moisés? ¿Cómo la interpretas? El hombre contestó: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza y con toda tu mente, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Correcto, le dijo Jesús, haz eso y vivirás. El hombre quería justificar sus acciones. Entonces le pregunta a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Jesús respondió con una historia. Un hombre judío
bajaba de Jerusalén a Jericó y fue atacado por ladrones. Le quitaron la ropa, le pegaron y lo dejaron medio muerto al costado del camino. Un sacerdote pasó por allí de casualidad, pero cuando vio al hombre en el suelo, cruzó al otro lado del camino y siguió de largo. Un ayudante del templo pasó y lo vio allí tirado, pero también siguió de largo por el otro lado. Entonces pasó un samaritano despreciado y cuando vio al hombre sintió compasión por él. Se le acercó y le alivió las heridas con vino, aceite de oliva y se las vendó. Luego subió al hombre en su propio burro y lo llevó hasta un alojamiento donde cuidó de él. Al día siguiente le dio 2 monedas de plata al encargado de la posada y le dijo: cuida de ese hombre. Si los gastos superan esa cantidad, te pagaré la diferencia la próxima vez que pase por aquí. Ahora bien, ¿cuál de los 3 te parece que fue el prójimo del hombre atacado por los bandidos?, preguntó Jesús. El hombre contestó: el que mostró compasión. Entonces Jesús le dijo: así es, ahora ve y haz lo mismo. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias Dios por este maravilloso día. Gracias por tu palabra. Gracias porque es nuestra guía para seguirte, Dios, y obedecerte. Señor, instrumento tuyo soy. Sin ti, Dios, nada somos. Sin ti, Señor, nada soy. Úsame conforme a tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Sabemos que a Jesús le seguían muchas multitudes. Pero entre esas personas habían fariseos, saduceos y escribas, que también lo seguían para cuestionar y ponerlo a prueba de todas las cosas que decía Jesús. En muchas ocasiones, aún ellos, sabiendo la contestación a sus preguntas malintencionadas, le preguntaban como quiera, porque querían ver a Jesús equivocarse, caer y contradecirse. Pero en ese versículo 25 empieza diciendo que, por eso en ese versículo 25 empieza diciendo que un experto en la ley religiosa, para probar, qué atrevido es, ¿verdad? Para probar, que a veces nos ponemos medios atrevidos. Para probar a Jesús le hizo la siguiente pregunta: Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Y esa misma pregunta nosotros la podemos ver en otro momento narrado en la Biblia. Lo vemos en Mateo 19, del 16 al 30, Marcos 10, 17 al 31, Lucas 18, del 18 al 30. Y en estos 3 libros, en esos capítulos y versículos, se menciona la historia del joven rico. Algo bien parecido, por no decir parecido, lo mismo. Y resumiendo en mis palabras lo del joven rico, aquí podemos leer que un joven rico le pregunta a Jesús: Maestro, ¿qué buena acción tengo que hacer para tener la vida eterna? Y Jesús le contesta: ¿cumple con los mandamientos? ¿Cuáles?, le preguntó el joven. Y Jesús le hace mención de los mandamientos y el joven le dice que los ha cumplido todos. Pero Jesús conocía el corazón de ese joven y sabía que no todo él lo estaba cumpliendo. Dios conoce nuestros corazones. A Dios no lo podemos engañar. Al hombre sí, a Dios no. El problema del joven rico era su confianza en las cosas terrenales y no en las cosas del reino. Ahí está lo malo. Cuando ponemos nuestra confianza en las cosas de aquí, en lo terrenal, y no ponemos nuestra confianza y no nos aferramos a aquel que está allá arriba, a nuestro Dios. Para él no era fácil desprenderse de su dinero y darlo a los más necesitados, como le pidió Jesús. No es fácil. Nuestro Dios conoce el dónde, el cómo, el cuándo, el por qué, de los momentos de cada uno de nosotros, en donde nosotros somos débiles y hasta flaqueamos. En donde nosotros no damos esa milla extra y cuando nos encontramos en nuestra zona cómoda, en la zona de confort.
en donde dejamos de buscar al reino, y la carne nos gana. ¿Usted lo conoce a Dios? A Él no lo podemos engañar. Donde la carne nos entretiene, a Dios no lo podemos engañar. No podemos ser luz en la iglesia y afuera, linternas que flashean, que va y viene la luz. Despierta, iglesia. Y volviendo a Lucas 10, el experto en la ley religiosa le pregunta a Jesús: Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús le contesta: ¿qué dice la ley de Moisés? ¿Cómo la interpretas? El hombre contestó: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza y con toda tu mente. Y ama a tu prójimo como a ti mismo. Y a mí me encanta, porque a Dios hay que amarlo completamente, no de cantito. No el corazón solamente, el pensamiento y otras cosas en el mundo. No, a Dios lo tenemos que amar y obedecer completamente. Voy a leerlo nuevamente. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza y con toda tu mente. Y ama a tu prójimo como a ti mismo. El experto en la ley tenía memorizado la ley de Moisés, pero en su corazón no la vivía. Y eso lo sabía Jesús. Sus actos no iban a la par de lo que él sabía y decía. A mí me encanta, no sé si cómo Jesús en cada momento tenía la contestación perfecta, y muchas veces él utilizaba, cuando las personas le preguntaban cosas, muchas veces él utilizaba preguntas, contestaba con preguntas, y la persona con su contestación contestaba la pregunta que le estaba haciendo a Jesús. Me encanta. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Y pregunto nuevamente: ¿quién es mi prójimo? Iglesia, ¿quién es nuestro prójimo? La parábola del samaritano es de las más conocidas por muchos, por niños, por adultos, por creyentes y por no creyentes, quizás hasta de las más predicadas, pero qué difícil se nos hace cumplirla. En esa parábola Jesús narra que hay un hombre judío que fue atacado por ladrones. Le robaron y lo dejaron tirado en el camino, mal herido, moribundo, casi muerto. Podemos ver aquí el desprecio que existe entre el ser humano. Desprecio entre nosotros mismos. No hay respeto. Y lo vemos en la actualidad de muchas maneras. Es duro ver noticias como padres lastiman a sus hijos, los hieren, le causan la muerte. Y de igual manera de hijos hacia sus padres. El hombre destruyendo la naturaleza y muchos desquitando su ira con los animales. Podemos ver a alguien necesitado o en peligro y es mejor grabarlo y ponerlo en las redes sociales y esperar los likes o que se vuelva el video viral antes de ofrecer nuestra ayuda. Y quizás nada. ¿O es que acaso en nuestra condición de pecadores Dios se hizo de la vista larga? No se fijó en su creación llena de pecado y corrupción sin esperanza. El amor de Dios no lo podemos comprender, iglesia. Dios envió a su Hijo para salvarnos, no para condenarnos, dice su palabra. Entonces, ¿por qué no hablamos del amor de Dios para cada uno de nosotros? Y lo único que algunos hacen en los altares es señalar el pecado, la falta del hombre. El mundo necesita a Cristo, la gente necesita a Cristo. Gloria a Dios. Si por cada señalamiento que le damos a una persona, oramos por ella, estuviéramos orando todo el tiempo. Porque somos prestos para señalar, pero no somos prestos para orar y para ayudar. Muchos prefieren señalar y no hablar de las maravillas de Dios y que por medio de Jesucristo, por su sacrificio, somos salvos. Claro, tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados y aceptarlo como nuestro Salvador. Iglesia, demostremos el amor de Dios a través de nuestras acciones y palabras. Y sigue el relato.
Jesús continúa diciendo que un sacerdote pasó por allí, vio al hombre en el suelo y cruzó al otro lado del camino y siguió de largo. O sea, que ni tampoco le pasó por el lado, no, él cruzó para evitarlo. Luego dice que pasó un levita, un ayudante del templo, e hizo lo mismo del sacerdote. Cruzó al otro lado para así evitar el hombre golpeado y malherido. ¿Acaso ese hombre tirado en el piso no era el prójimo para el sacerdote y el levita? ¿Acaso era diferente a ellos? Ese hombre necesitaba ayuda, de la misma manera que nuestro vecino, nuestros familiares, nuestros amigos. En ocasiones muchos miran por arriba de sus hombros la necesidad física y espiritual de las personas. Prefieren tener grandes templos, comodidades, y no miran la necesidad espiritual y física de los hermanos de la iglesia, la comunidad y de nuestro país. Se llenan de títulos para predicar la palabra y ponen a Jesucristo fácil de alcanzar, pero el hombre lo ponen en un pedestal. Pero la palabra de Dios no se comercializa. La palabra de Dios se evangeliza. Se les olvida quiénes fueron los discípulos de Jesús. Y es importante estudiar, claro que sí que es importante. Y tener conocimiento de la Escritura, claro que sí. Pero esto no se trata de nosotros, de nuestros títulos. Todo lo que hacemos es para Él y por Él. No podemos, no debemos ser como ese sacerdote y levita que evitaron pasar cerca de esa persona que necesitaba ayuda. No todos los que están afuera, espaldas de Dios, siempre han elegido ese camino. Muchas de las personas que están afuera fueron lastimados por esas personas como ese sacerdote y ese levita. Basta ya de diferencias, de señalamientos en el pueblo de Dios. Sigamos llevando el mensaje del reino. Dios viene a buscar a una sola iglesia. A una sola iglesia. Y somos un solo cuerpo. Como dice el pastor, nos entretenemos con las moscas. Y nuevamente pregunto, ¿quién es nuestro prójimo? ¿Acaso nuestro prójimo no es aquel que está en la cárcel? El drogadicto, el alcohólico de la tienda, el vecino mal hablado, el familiar que hace años no vemos y no le hablamos. ¿Acaso él no es nuestro prójimo también? Hay personas que de solamente nosotros tener contacto visual, escuche esto, hay personas que de solamente nosotros tener un contacto visual, darle una sonrisa y decirle Dios te bendiga, le puede cambiar el día, hasta sus pensamientos de soledad y tristeza. Y lo vemos a cada rato. Y con un Dios te bendiga le cambia la vida a esa persona. También es bien importante ser guiados por el Espíritu Santo. No podemos ir por ahí sin dirección. Siempre guiados por el Espíritu Santo. Y continúa el relato. Pasó por allí un samaritano, despreciado por muchos, vio el hombre y tuvo compasión por él. Lo curó y vendó sus heridas. Lo monta en su burro, lo lleva a un alojamiento y cuidó de él y cubrió hasta sus gastos. Me acuerdo de cuando Daniel y yo teníamos ese deseo de visitar una iglesia que ya muchos conocen. Para nosotros ya la habíamos escogido. La habíamos visto y todo, habíamos pasado de lejos, la habíamos visto. Lo que nosotros no sabíamos no era que Dios ya tenía trazado su plan perfecto para nosotros. Ese sábado, esta iglesia, ustedes, la Alianza Viva, fue por el barrio a evangelizar. Yo aún estaba un poco dura de corazón, no lo voy a negar. Y me acuerdo que cuando los vi enfrente de casa, rápido me metí para no verlos, para que no me llamaran. Para que no digan, señora, rápido entré. Exacto. Estábamos heridos como esos judíos, como ese judío.
muchos años a espaldas a Dios. Pero Dios trajo a nuestra casa a una iglesia que ama a Dios y nos habló del amor de Cristo. No nos juzgó, nos habló del amor de Cristo. Cualquier persona que tú puedas ayudar, cualquier persona que tú le hables del amor de Cristo, es tu prójimo. Dice en Judas capítulo 1 del 20 al 23, pero ustedes, queridos amigos, deben edificarse unos a otros en su más santísima fe, orar por el poder del Espíritu Santo y esperar la misericordia de nuestro Señor Jesucristo, quien les dará vida eterna. De esta manera se mantendrán seguros en el amor de Dios. Deben tener compasión de los que no están firmes en la fe. Rescaten a otros, arrebatándolos de la llama del juicio, incluso a otros mostrándole compasión, pero háganlo con mucho cuidado, aborreciendo los pecados que contaminan la vida de ellos. También podemos ver reflejado a Jesús en ese samaritano. Jesucristo, amado por muchos y señalado y odiado por otros. Dejó su trono y vino a este mundo por amor a cada uno de nosotros. Vino a rescatar a ese que estaba perdido, roto. Jesucristo vino a curar a este mundo. Jesucristo vino a pagar por nuestros pecados en aquella cruz. Y para terminar, y el relato termina con Jesús preguntando: ¿cuál de las tres te parece que fue el prójimo? ¿Cuál de los tres te parece que fue el prójimo del hombre atacado por los bandidos? El hombre contestó: el que mostró compasión. Entonces Jesús le dijo: así es, ahora ve y haz lo mismo. Dios los bendiga, iglesia. Gracias, poderoso, gracias.